Hace ya más de 3 siglos, varios barcos españoles que transportaban esclavos desde Nigeria, Costa de Marfil, Congo y otras regiones de África, naufragaron al llegar a las pequeñas Antillas en el Caribe, frente a las costas de la isla de San Vicente. Los africanos huidos se refugiaron en la isla y comenzaron un proceso de asentamiento y fusión entre lo caribe y lo africano que constituye uno de los ejemplos más significativos del proceso de mestizaje en los países centroamericanos. Este es el caso de los caribes negros o garífunas, quienes una vez escapados de su destino esclavo, crearon una cultura cuyo poder simbólico fue la punta de lanza en el momento de luchar contra los colonizadores europeos. En la isla de San Vicente, los garífunas alcanzaron épocas de gran prosperidad. La tierra era muy fértil y su habilidad para la navegación por las peligrosas costas les permitió mantener un comercio activo con los barcos europeos. Pero dada su firmeza por defender sus territorios, los ingleses decidieron atacar sus aldeas, asesinando a centenares, destruyendo sus hogares y expulsando a los supervivientes de la isla. Pocos años después de la deportación, los garífunas ya se habían extendido por toda la costa hondureña. Se ubicaron en núcleos pequeños en aldeas distantes entre sí. Luego, con el paso del tiempo y el aumento de la población, se formaron verdaderos pueblos cuya cohesión étnica subsiste todavía en distintos lugares de Centroamérica. Tras su llegada a Honduras, los garífunas acordaron con los españoles trabajar como pescadores y soldados a cambio de tierras. Las mujeres, que realizaban la mayor parte del trabajo agrícola, comenzaron a producir alimentos para toda la población europea de la costa, que había estado a punto de morir de inanición por no saber cómo adaptar sus cultivos al clima del trópico. Hoy sigue siendo costumbre que las mujeres, además de realizar un sinnúmero de tareas domésticas, se dediquen a plantar, cultivar y recolectar en los campos. Para ello son asistidas por los niños menores de 10 años y las hijas mayores. Los hombres también ayudan limpiando el terreno para la plantación. Neta trabaja en Triunfo de la Cruz, aldea que está situada en la costa caribeña de Honduras. Como otras muchas mujeres, es madre soltera de varios hijos a los que tiene que mantener al tiempo que se dedica a sus propios cultivos. Los garífunas no manejan un concepto rígido de propiedad de la tierra. En toda la costa norte de Honduras, cualquier garífuna puede limpiar y preparar un nuevo lote para la siembra. Después de 3 o 4 años, se deja que la tierra descanse y pronto es invadida por la vegetación, hasta que otra persona que desee trabajarla la ocupe. Puesto que el cuidado de los cultivos es un trabajo con menos grado de inseguridad que la pesca, las mujeres raras veces fallan en proporcionar a sus familias su comida vegetal. Muy a menudo disponen incluso de un sobrante que pueden convertir en dinero. Este hecho, combinado con la regularidad de su trabajo rutinario, da a la mujer una mayor sensación de seguridad, ya que los hombres, para ganarse la vida, están a merced de las mareas, corrientes y todos los factores que influyen en la abundancia de peces. Pero la importancia de la mujer en la vida garífuna va más allá de las tareas agrícolas y domésticas. La mujer juega un papel fundamental en la transmisión de la lengua y los rituales, así como en la conservación de las costumbres y en el desarrollo de su comunidad. Para que estas tradiciones no se deformen y conserven su sentido original, varias personas dentro de las comunidades dedican su tiempo al fortalecimiento de las raíces culturales, pero son sobre todo las mujeres las que se encargan de mantener viva la identidad del pueblo garífuna.
Neta reparte su tiempo libre en varias actividades para impulsar su cultura. Participa en la organización de desarrollo Enlace de Mujeres y en el grupo de danza y teatro La Nigimua. Ahora la vemos enseñando a los niños de la comunidad de Triunfo de la Cruz algunas pautas de la danza garífuna. Los colores de los trajes van cargados de simbología. El rojo es el color de la sangre garífuna derramada a lo largo de su historia. El verde el color de la tierra que le da los alimentos. El negro es el color de su piel y el amarillo el color del sol, fuente de vida. De su herencia americana, los garífunas todavía comparten mucho con los indios arawak de la lejana cuenca amazónica. La lengua, los bailes en círculo, algunas prácticas religiosas y la importancia de la pesca y la yuca como base de la alimentación. Sus antepasados africanos también dejaron una huella profunda en la danza, en cuentos y leyendas o en el estilo de toque del tambor. Otras sociedades, sencillamente, han renunciado a su propio carácter al tiempo que se modernizan, mientras que los garífunas conservan mucho de lo ancestral a medida que adoptan lo nuevo. El baile más conocido dentro y fuera de las comunidades es la punta. Sin embargo, muchos han olvidado ya el significado ritual de este estilo. Esta es la causa por la que Neta se preocupa por recuperar su sentido original y difundirlo entre los más jóvenes. La punta es un baile ritual cuya finalidad es establecer contacto con los espíritus. Para ello, los pies deben arrastrarse por la tierra, la misma tierra en la que fueron enterrados sus ancestros. Según su concepto del mundo, lo natural y lo sobrenatural forman parte de un algo continuo, y por eso la mayoría de las canciones y los bailes tienen un significado ritual a la vez que festivo. Emma es otra de las mujeres de Triunfo de la Cruz que participa en las actividades organizadas por la Asociación Enlace de Mujeres. Al igual que Neta, también forma parte del grupo de teatro de la comunidad. Debe cuidar su huerto, atender las labores domésticas y hacerse cargo de sus hijos. Ahora limpia de malas hierbas su terreno y lo prepara para sembrar y cultivar la yuca. Una de las actividades esenciales de la cultura garífuna es la fabricación del pan de yuca. Este pan seco llamado ereba se prepara con la raíz de la yuca, planta que se cultiva en los trópicos y es un legado de los indios caribes. La preparación del pan es un largo proceso que comienza con la recolección de las raíces en los huertos. Una vez en la aldea, las mujeres y los niños pelan, lavan y rayan las raíces sobre planchas de madera y piedra. Cuando termina la molienda, las mujeres se dedican a una actividad más placentera, el filtrado de la pulpa en una bolsa cilíndrica tejida a mano llamada culebra. La culebra se llena con las raíces de yuca y se cuelga de una rama alta, estirándola con pesadas piedras hasta que la presión hace que la pulpa expulse el líquido venenoso y el almidón que contiene la raíz. Una vez seca la yuca, el polvo blanco resultante se deja secar durante la noche y luego se desmenuza y se tamiza. Los pedazos que no pasan por el tamiz también se aprovechan para fabricar iyú, un vino que resulta de la fermentación de la yuca. Finalmente se hornean y se recortan los panes redondos sobre tarteras de acero calentadas por fuego de leña. De esta forma obtienen una gran cantidad de panes que se conservan en buen estado durante todo un año. La mujer garífuna juega un rol esencial en la conservación de su idioma, en el arte de la danza o en la composición de canciones en el ritual funerario. Cuando muere un miembro en la aldea, se le dedica una fiesta con abundante comida y bebida que suele prolongarse varios días. Durante la celebración, las mujeres se reúnen para colaborar con la familia en distintas tareas. Ahora están elaborando una gran cantidad de tamales
para los invitados y familiares que vendrán a la fiesta. Muchos de ellos acudirán de aldeas lejanas e incluso del extranjero. La cocina garífuna es muy apreciada por los hondureños, no tanto por su variedad como por incluir una gran cantidad de productos diferentes. En su dieta utilizan más de 20 plantas que les proporcionan la energía suficiente para la actividad diaria. Las grasas están más limitadas al aceite de coco y pescado, ya que la carne de res, de cerdo o de ave son artículos de lujo y raras veces se consumen fuera de las festividades en honor a los ancestros. Las vitaminas las adquieren de una gran variedad de frutas como la piña, la papaya, mangos, melones o como el banano, que es la base de los tamales que ahora preparan. Los antecesores también han legado a los garífunas su música característica, que incorpora canciones y ritmos africanos y americanos, y un expresivo lenguaje que contiene elementos arahuacos, caribes y yoruba, una lengua proveniente de África Occidental. Los garífunas han permanecido fieles a su pasado gracias a una permanente adhesión a un modo de vida igualitario que deriva de la experiencia de sus antepasados con la esclavitud y la autosuficiencia. Esta insistencia en la igualdad ha originado una tradición musical llena de observaciones intensamente personales sobre la vida. La música secular y religiosa de los garífunas se basa en las desventuras y los triunfos del hombre común. Aquí vemos de nuevo a Neta y a Emma. Las dos forman parte del grupo de teatro y danza Lanilimua, que significa corazón de la tierra. Interpretan distintas canciones y bailes, o lo que ellas llaman danza con las almas. Las letras están relacionadas con leyendas, historias y tradiciones garífunas. Negra soy, negra nací, y como negra reviví, y como negra morí. Desde el momento de su llegada, los garífunas comenzaron a extenderse por toda Centroamérica. Unos 100.000 viven actualmente en Honduras, 15.000 en Belice y 6.000 en Guatemala. Pero también hay comunidades en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, San Vicente y las Antillas. Se les encuentra incluso en Nueva York, donde son numerosos y tienen su propio club. También en otras ciudades de Norteamérica y en Londres. En Honduras, los garífunas conviven con lencas, misquitos y tolupanes, así como con los chortis, pech y tahuacas. Estos pueblos indígenas que habitan el país representan el 6% de su población total. Pero la integración de estos pueblos al contexto de la sociedad hondureña es sumamente preocupante. Los pueblos indígenas de Honduras, al igual que en el resto de Centroamérica, sufren todo tipo de marginación racial. Padecen la explotación de su mano de obra, la desintegración familiar y étnica, la expropiación de sus tierras y la destrucción de su entorno natural provocada por empresas nacionales y extranjeras que se benefician de sus bosques. Han sido incontables las acciones de protesta y de reclamo judicial que han emprendido los indígenas en defensa de sus patrimonios territoriales y culturales. Sin embargo, no han tenido más respuesta que la indiferencia de los gobernantes, así como el costo de vidas humanas por parte de sus miembros. Los indígenas de hoy siguen viviendo en la misma sociedad segregada que los españoles crearon durante los 3 siglos que duró su presencia en América. Pero la injusticia, la explotación y la condición subordinada de los más antiguos pobladores de la región no son hechos por los cuales deba culparse exclusivamente a los conquistadores españoles. La conducta de la sociedad hondureña ante las etnias no es más que el triste dilema del esclavo al que la vida le ofrece la oportunidad de asomarse a la libertad, pero que al entrar en contacto con ésta se deslumbra, hasta el extremo egoísta de pensar que la libertad es su patrimonio exclusivo, negándole a otros lo que antes le fue negado a él.
Esta es la trágica historia de ese híbrido humano al que hoy llamamos ladino mestizo. Ese hombre que en las entrañas de la sociedad colonial soñó con la independencia y la libertad de los suyos, para luego olvidarse de la existencia ajena. En los poblados garífunas, la propiedad de la tierra, bosques y plantaciones es comunitaria, así como los derechos de pesca en ríos y lagos. El alquiler o la venta de estos elementos revierten acciones de uso público, como carreteras o arreglos en la escuela. Esta manera de compartir el suelo condiciona el resto de la forma de vida garífuna y supone un aspecto de su cultura. Influye tanto en lo que respecta a la organización social en el núcleo de las aldeas como en el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. Su habilidad para la pesca y la navegación, heredada de su relación con los indios caribes, ha sido siempre uno de los factores que han determinado su subsistencia. La pesca no es solo un medio para asegurar el consumo de proteínas, sino la actividad masculina por excelencia y como tal un deporte y fuente de prestigio. Para los garífunas, el principal propósito del quehacer humano es vivir una existencia llena de alegría, alegría que asocian incluso con las actividades laborales. No alaban el espíritu de trabajo si va acompañado de egoísmo, falta de generosidad o avaricia. De la experiencia de sus antepasados con la esclavitud y la autosuficiencia, se deriva un modo de vida igualitario en el que no está bien definida la propiedad privada. Con toda tranquilidad y libertad, piden prestados utensilios y herramientas y a veces ni siquiera cumplen con la formalidad de pedirlos. Si un pescador frustrado encuentra a su regreso las trampas de otro, no le importará apropiarse de la mitad de su pesca. Esta conducta no es deseable, pero tampoco es considerada como un delito. Ceferino es pescador y posee varias embarcaciones y redes. También es dueño de un restaurante y tiene su propio taller en el que trabaja la madera manualmente. Pero como él dice, su vida es la artesanía y su ambiente la música. Es todo un experto en trabajar la madera y sobre todo en la fabricación de tambores. El tambor es parte fundamental de la música y la cultura garífuna, ya que es la principal herencia de sus antepasados africanos. El origen del tambor garífuna, la punta especialmente, no es un ritmo de baile popular entre la raza garífuna, sino que es un ritmo de duelo, ¿verdad? Cuando usted en aquel entonces, cuando la raza garífuna tocaba punta, es que hay un difunto en la comunidad. Entonces, todo el mundo visita el difunto mientras los dolientes están llorando su duelo. El tambor está alegrando, ¿verdad? Consolando a la familia doliente. Ese es el origen del tambor punta. Tiene también que con el mismo tambor se toca el baile del jugungu, ¿verdad? Ese sí es baile de alegría, ¿verdad? Únicamente pues para aquella gente. Y está también el ritmo de culiandan, que le dicen, que ese sí es baile navideño, para divertirse en Navidad, ¿verdad? Y está el ritmo de la parranda, que se toca con el mismo tambor, ¿verdad? Pero ese ya son bailes de fiestas de alegría navideños. Eso podría. El máscaro, el yancunú, es signo de guerra en aquel entonces, cuando el pueblo garífuna vivía todavía en San Vicente antes de su traslado acá a estas costas de Centroamérica. Cuando se oía sonar el tambor garífuna en baile de guanáraga, o que le dicen yancunú, se le llama popularmente, era signo de guerra, es que había problemas en la comunidad. Cuando usted oía ese sonido de máscaro, ¿verdad? Guanáraga. Esta noche habrá un velorio en la aldea para celebrar el aniversario de la muerte de una mujer.
La fiesta ya ha comenzado y las mujeres amenizan la mañana cantando y bailando junto a la casa de la difunta. Todos los hechos importantes de la vida cotidiana, desde la elaboración del pan de coco hasta la construcción de las casas, desde las fiestas ceremoniales hasta la curación de las enfermedades, son recordados en cantos y danzas. La mayoría de los familiares ya han llegado a la aldea. Los más cercanos y amigos de la familia van preparando distintas comidas para la celebración nocturna al tiempo que cocinan algo para pasar el almuerzo. Mientras, los mayores también se divierten con viejas canciones que probablemente solo ellos recuerdan. Las canciones con significación religiosa son de dos tipos. Unas de invocación o alabanza a los espíritus con una melodía suave y cadenciosa, y otras que no están limitadas a las solemnidades religiosas. Estas últimas son cantadas por las mujeres y se les supone virtudes curativas. La presencia manifiesta u oculta del gobierno de los ancianos se ha detectado en todos los periodos de su historia. Según un dicho garífuna, los ojos de los viejos son débiles, pero ven más lejos en el futuro. Sus manos son endebles, pero ellos conocen palabras que logran arrastrar pesadas cargas de pescado. Sus conocimientos en relación con la agricultura, la navegación y las tradiciones, así como el permanente contacto con los antepasados, son factores que elevan su estatus. Se entiende que los ancianos participan cada vez más del reino de los espíritus, al tiempo que los recién fallecidos están todavía muy atados a la existencia terrenal. Esto indica que para los garífunas el concepto de muerte significa una transición gradual entre dos mundos unidos. La mayoría de los garífunas habla el castellano y practica el catolicismo, pero su religión nunca se ha limitado a las enseñanzas católicas. La costumbre religiosa afroindiana se mantiene viva en casi todos los poblados. Estos cultos ancestrales giran en torno a la convicción de que los difuntos intervienen en la vida cotidiana de sus descendientes. Esta noche se está celebrando un velorio. En este caso es una fiesta dedicada a una mujer que falleció hace un año. Después de una misa católica celebrada en la iglesia, los amigos y parientes se reúnen para rezar frente a un altar privado en la casa de la familia que ha patrocinado la ceremonia. A continuación, una parte adicional del rito se celebra en la calle e incluye canciones en lengua garífuna, bailes y música tradicional con tambores. La familia que costea la ceremonia da comidas y bebidas a los participantes. Las fiestas para un difunto se deben realizar solo si el espíritu de éste lo pide, aunque en la práctica ningún difunto deja de solicitarlas. La etiqueta no los obliga a adoptar una actitud seria y solemne cuando están honrando a sus muertos. Por el contrario, se supone que los ancestros encuentran mucho más agradable un homenaje donde prevalecen la risa y la alegría. No se considera sensato abandonarse al dolor, pues los espíritus malignos pueden apoderarse de la persona que actúa de esa forma.
Tanto los indios caribes como los africanos que dieron origen a los garífunas creían en la capacidad de los vivos para comunicarse con los muertos. De los caribes proviene la práctica de dirigirse a los antepasados a través de un sacerdote al que llaman buye. En su religión tienen importancia capital las ideas de enfermedad provocada por espíritus, la concepción por medio de sueños y el trance ritual de posesión, un estado alterado de conciencia que los participantes y creyentes consideran causado por una entidad espiritual al tomar posesión del cuerpo de un individuo. Aunque la mayoría son nominalmente católicos, han resistido las presiones para que abandonen sus prácticas originales y en cambio las han incorporado al ritual católico, lo cual ha originado que su religión sea una singular mezcla de santos, ayudantes espirituales y los gubida, antepasados garífunas. Los garífunas se mantienen fuertemente unidos a sus creencias, tal vez porque éstas representan una parte de ellos mismos, una forma de mantener en el mundo a los seres queridos que después de muertos permanecen observando a sus familiares. Para ellos, los muertos participan de la vida terrenal del mismo modo que los ancianos están cada vez más cerca de los espíritus. Por esto no es extraño que los garífunas emigrados a otros países regresen a la aldea en la vejez, sintiendo la llamada de sus ancestros y el deseo de hallarse cerca de sus familiares y de sus costumbres. La permanencia de los ancianos en las comunidades mantiene vivo el recuerdo de su historia y de su cultura. Son portadores de conocimientos no escritos sobre la pesca, la agricultura y la vida en la comunidad. Varios siglos después de aquella primera fusión entre lo africano y lo americano, el pueblo garífuna sigue existiendo, preservando celosamente su arte, su música, su tierra y sus creencias, y transmitiendo su forma de vida a lo largo de las generaciones.